Bien, pues aprovechamos también para saludar con un fuerte abrazo a todos los que nos estén escuchando en esta mañana a través de la radio, a través del 103.0, porque sabemos que la palabra les llega también a ellos con un propósito y queremos que la reciban con todo el amor de Dios y de la congregación aquí. Acompañadme, por favor, al Evangelio de Mateo, en el capítulo 14. Mateo, capítulo 14. Y vamos a leer a partir del versículo 13 en adelante. Mateo 14, versículo 13 en adelante. Nos ponemos en pie, por favor, para leer la palabra. Dice así la palabra del Señor: oyéndolo Jesús, acerca de la muerte de Juan el Bautista, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos con humildad y con fe a tu palabra, porque ella nos revela tu corazón y tu voluntad. Te pedimos, Espíritu Santo, abre nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor. Permite que ella penetre profundamente, arraigue en nuestra alma, en nuestro ser, y que dé fruto abundante para la gloria de tu nombre, Señor, y salvación de las almas. Y sobre todo, Padre, que mientras la predicamos, en la fragilidad de nuestro cuerpo y de nuestra vida humana, Señor, tu Espíritu Santo se glorifique y glorifique el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Amén, hermanos, hermanas, podéis tomar asiento. Creo que estaréis de acuerdo conmigo en que vivimos tiempos difíciles. Vivimos tiempos muy complicados. Es verdad que tenemos innumerables avances tecnológicos, científicos, médicos, y están casi todos a nuestro alcance. Casi con un clic podemos alcanzar información que durante siglos ha estado velada o ha estado escondida, estaba lejana a las personas. Pero fijaros, con todos estos avances, en estos tiempos tan difíciles, vemos cada vez a más hombres y mujeres esclavas y esclavos. Esclavos de la ansiedad, esclavos de la depresión, esclavos del temor, esclavos de las adicciones, esclavos del estrés, del miedo al futuro. Esclavos. Esclavos incluso de otras personas, de la opinión de los demás. Y es que hay algo en el corazón del ser humano que vive en una búsqueda constante. Hay algo en el corazón de cada persona que está buscando el propósito de por qué estamos aquí. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro destino? ¿Cuál es nuestro lugar en la historia de esta humanidad? Todo el mundo está buscando algo que sacie la sed. E intenta llenarlo con todo lo que tiene a su alcance. Aquí vemos en esta historia cómo las multitudes siguieron a Jesús. Pero si hoy podemos ver con los ojos del Espíritu, veremos que hay multitudes que están siguiendo a personas, a cosas, a ideales, para intentar saciar ese hambre y esa sed. Siguen para intentar dar sentido a su existencia. Como dicen los jóvenes o los que andan por las redes sociales, todos son followers de algún influencer. Todos son seguidores de algo o de alguien. Y es que lo primero que me gustaría destacar, y voy a usar una terminología que quizás para los que ya pasan de los 40 pues no sea muy familiar, o quizás sí. Hay gente que anda por ahí en el inserso que controla más de redes sociales que muchos jóvenes, incluso más que yo. Pero es que vivimos en la generación de los
influencers y sus followers. Es decir, vivimos en la generación de los que quieren ser seguidos, quieren ser imitados, y los seguidores, los imitadores. Los primeros, los influencers, los que quieren influenciar a otros, a mi entender son gente que no tiene muchas ganas de trabajar. Es gente que no quiere hincar el codo ni las rodillas. Es gente que sencillamente quiere vivir del cuento y de la ignorancia de los demás. Entonces, la primera tontería que se les ocurre, y cuanto más tonta, más éxito van a tener, es la que suben, la que vuelcan en las redes sociales, y siempre habrá una horda, una multitud de hombres y mujeres, jóvenes y mayores, dispuestas y dispuestos a poner like, me gusta, y a seguir a esas personas. En todos los ámbitos, en todos los campos de la sociedad, en todos los ámbitos de la vida cotidiana, hay hombres y mujeres que intentan marcar tendencia. Solo tenéis que ver que el más pirado de todos se viste de una determinada manera, lo pone en las redes sociales, los medios de comunicación, y en pocos meses hay un montón de personas vistiéndose exactamente igual. Alguien usa una expresión nueva, diferente, moderna, y en poco tiempo hay millones de personas por todo el mundo. Ahora está de moda que las cosas se hagan virales, ¿verdad? ¿Sabéis lo que significa viral? Algo que se extiende con rapidez, como los virus, las bacterias, las infecciones. Vivimos en una sociedad de seguidores ciegos, pero también de guías ciegos. Igual que Jesús. Él acusaba a los fariseos, a los líderes religiosos de su época: sois ciegos, guías de ciegos. Queréis guiar a la gente a un lugar en el cual vosotros no habéis estado y no sabéis ir. Pero déjame decirte una cosa, querido amigo, querida amiga, hermano, hermana. Yo no sé si es la primera vez que escuchas el Evangelio o lo has escuchado muchas veces. Si es la primera vez, vas a escuchar algo que quizás te sorprenda. Si lo has escuchado muchas veces, lo vas a escuchar de forma diferente a como lo has hecho. Déjame decirte que el influencer más importante y famoso de la historia se llama Jesús de Nazaret. Nunca nadie ha impactado tanto a tantas personas durante tanto tiempo. Es más, fíjate que él lleva impactando el mundo 2000 años a millones de personas de todas las culturas, de todos los estratos sociales, y el impacto perdurará hasta la eternidad y por la eternidad. Así que no te dejes engañar. No hay ningún influencer que tenga más influencia, no hay ningún hombre que pueda marcar tanto las vidas como Jesucristo de Nazaret. Nada ni nadie tendrá más seguidores que los que Jesús tiene. ¿Amén? Por eso Él no ha venido todavía. Por eso Él no ha vuelto aún a esta tierra. Porque aún hay muchas personas que tienen que conocer, escuchar de Jesús y seguirlo. ¿Amén? Y seguirlo. Ahora bien, los que conocéis la terminología de la que estoy hablando, sabes que hay influencers, hay followers y hay haters. Los enemigos de los famosos, los enemigos de los que influencian a otros, los que están ahí troleando, como dicen los jóvenes, ¿verdad? Los que están ahí volcando y escupiendo basura contra esas personas, seguramente por envidia. Déjame decirte que Jesús es el que más haters ha tenido en toda la historia. Los tuvo cuando estuvo sobre la tierra y los sigue teniendo también ahora. Personas que intentan destruirlo, que intentan perseguirlo, que intentan difamarlo. Y lo hacen de todas las maneras posibles, esforzándose para arrancar a Jesús y su mensaje del corazón de sus seguidores. Y alguien pensará, bueno, yo no conozco a esas personas. Bueno, déjame decirte que esas personas las llevas en el bolsillo. Las llevas en el bolsillo, encerradas en tu teléfono móvil. Todos esos haters de Cristo, esos enemigos de Cristo y de su causa, los llevamos en el bolsillo a todas partes. Estamos siendo influenciados por ellos todo el tiempo, en todo momento y a todas las horas. Y es verdad que hoy hemos cantado, libre soy, libre soy. Algunos se han atragantado con el li. Pero ¿realmente somos libres? ¿Realmente vivimos en libertad? ¿Realmente somos capaces de decir, no hay nada que me ate a este mundo?
No hay nada de lo cual yo dependa, sino solamente de Jesucristo. ¿Somos capaces de poder decir eso con la boca bien grande y siendo Dios testigo de nosotros y de nuestras palabras? Y es que déjame decirte una cosa. Estos y el control que tienen sobre las multitudes tienen un efecto sobre la sociedad. Y si no eres creyente, seguramente te vas a sentir identificado o identificado. Pero es que aun siendo creyentes, nos sentiremos identificados en muchos aspectos. Al igual que Jesús, todos vivimos rodeados de multitudes, ¿verdad? En cuanto Jesús se hizo un poquito famoso por lo que hacía, por lo que decía, las multitudes lo seguían de un lado para otro. Lo buscaban, venían a despertarlo por la mañana, le rompían el techo a la suegra de Pedro para meterse dentro de la casa. Saltaban a las barcas para atravesar hacia el otro lado, preguntaban por él, estaban esperando a que llegara a Jerusalén para poder escucharlo, para poder recibir un milagro, para poder tocarlo, incluso a escondidas, como la mujer del flujo de sangre. Todos, hambrientos, sedientos, desarraigados, buscaban a Jesús. Incluso los que lo odiaban, lo buscaban porque Jesús atraía a todas las personas. Todos vivimos rodeados de multitudes. Además, hoy día estamos interconectados, ¿verdad? Hoy muchos de nosotros, pues, somos de otros países. El País Vasco es otro país, sí, por eso se llama País Vasco, ¿eh? Es el país más antiguo de la península ibérica, para el que no lo sepa. Un poco de historia es buena. Y podemos hablar, incluso vernos cara a cara con una persona que está viviendo a 10.000 kilómetros de nuestra casa. Podemos tener conversaciones, interactuar, estamos interconectados. Estamos hiperinformados. Tenemos una sobredosis de información que en muchos casos quiere e intenta manipular nuestro pensamiento y dominar nuestras vidas, porque ya no hay filtros. Antes para ser periodista e informar, había que estudiar, había que currárselo. Ahora para ser periodista solamente tienes que tener una cuenta en las redes sociales. Y entonces ya tienes derecho a opinar, a hablar, a argumentar y a disertar de cualquier cosa, aunque seas el burro más grande que ha dado la tierra. Vivimos hiperestimulados por información visual, que nos lleva a vivir dependientes de dispositivos. Tecnología maravillosamente avanzada que nos hace la vida más fácil, que es una bendición para quienes saben usarla correctamente, pero que para muchos es una esclavitud, es una red que empuja a las personas hacia la superficialidad, el materialismo y que esclaviza a las personas de la opinión y el juicio de otros. Hay millones de personas que viven pendientes de a ver cuántos me gusta tienen sus publicaciones en las redes sociales. Y sabes, cada uno de esos me gusta es una pequeña cucharada de ego. Y claro, cuando no hay me gustas, pues, ¿sabéis que últimamente, en este último año, en lo que va de año, son varios los youtubers, como llaman, o influencers? Gente que abre canales en las redes sociales y empiezan a tener millones de seguidores, pero en un momento determinado la lista de seguidores disminuye y algunos de ellos se han suicidado, se han quitado la vida, sencillamente porque ya su ego no estaba siendo alimentado. Habían caído en la trampa de vivir en base a las opiniones, al juicio de la sociedad. Y cuando eso disminuyó, les fue contrario, no encontraron sentido ni propósito para su vida. Muchos creen que tienen que estar todo el tiempo conectados, que tienen que tener en el móvil el estado en, ¿cómo? Activo, disponible. Creen que si no están, el mundo se va a acabar. A ver si llega el apocalipsis y yo tengo el móvil apagado. ¿Cuántas veces miramos a alguien mirando el móvil todo el tiempo? Tú lo haces. ¿Pero te han llamado? No. ¿Te han escrito? No. Pero por si acaso. Bueno, estamos tontos, ¿no tienes la campanita que suena cuando te llaman? Porque estamos todo el tiempo mirando. Porque tenemos dependencia. Tenemos dependencia. Hay millones de personas que son incapaces, y hablo de creyentes también, de acostarse leyendo la Biblia, un solo versículo, pero se acuestan a las tantas de la madrugada viendo fotos y vídeos y chorrada por aquí, chorrada por allá. Luego se levantan por la mañana, están reventados. Y dicen, ¡ay, que me siento solo!
Me siento tan triste, tengo una depresión. ¿Cómo no vas a tener depresión? Si es que seguramente no has descansado. Porque te has acostado, sí, te has dormido, pero tu cerebro ha estado procesando durante horas toda la basura que te has comido. Cuando la palabra nos enseña que en el único en quien podemos descansar, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. El único que nos permite descansar. No son los millones de seguidores que puedas tener, que ninguno los tenéis. El único que te permite descansar es Jesús. El único que trae paz a tu corazón, a tu alma, a tu mente es Jesús. Él sí que es una buena influencia para nuestras vidas. Queremos estar siempre conectados como si el mundo y la existencia de la humanidad dependiera de nosotros. No sea que alguien me llame y no lo escuche. No sea que alguien me escriba y no le conteste al instante. A mí me hace gracia las personas que me escriben un WhatsApp y si a los 23 segundos no he contestado, pastor, ¿por qué no me contestas? Digo, es que no me da tiempo a coger el teléfono. Es que estaba haciendo otra cosa. Es que sencillamente no me da la gana. Y tengo la libertad de escoger si quiero contestar o no quiero contestar. Pero hay muchas personas que se sienten obligadas a contestar al momento y quieren obligar a los demás a que les respondan al momento. Porque somos esclavos del tiempo. Somos esclavos de las prisas. Somos esclavos de la inmediatez. Y no estoy hablando a los que estamos aquí, estoy hablando al mundo entero. Porque es algo que el mundo está sufriendo. Nos relacionamos virtualmente, ¿verdad? Tío, ¿cuántos amigos tienes en Instagram? Buah, pues tengo, yo qué sé, 18, ¡wow! ¡Qué de gente! No, pues yo tengo 18.000, ¡wow! ¡Qué de amigos tienes! Pero ¿cómo que amigos? ¿A cuántos conoces personalmente? ¿Con cuántos te vas a dar un paseo por la playa? ¿Con cuántas horas cada semana? ¿En cuántos confiarías para abrirles tu corazón y decirle cómo te sientes? ¿Cómo que amigos? ¿Por qué hemos desvirtuado tanto la palabra amigo? ¿Por qué hemos desvirtuado tanto la palabra tan importante y tan hermosa que la Biblia nos enseña? Amigo. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en el tiempo de angustia. Amigo, más que un hermano. En las redes sociales no tienes amigos. Tienes gente que te juzga todo el tiempo, gente que opina todo el tiempo y gente que alimenta tu ego todo el tiempo. Pero es que es lo que nos vende el mundo. Es lo que nos vende el mundo y muchas veces nos lo creemos. Nos lo creemos sencillamente porque no estamos pegaditos al mayor influencer de la historia, que es Jesús de Nazaret. No sabemos relacionarnos, fracasamos en las relaciones de amistad, fracasamos en las relaciones sentimentales, fracasamos en nuestra relación con Dios sencillamente porque solo sabemos relacionarnos tiqui, 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 tiqui. Y hay millones de personas así. Y luego cuando tienes que hablar en persona, no saben. Saben el otro día. Y es una broma, pero lo van a entender. Iba por la calle y me encuentro a un tío sentado en una terraza. No tenía ni el móvil, ni la tablet, ni el ordenador encendido. Parecía un psicópata. Parecía un tipo raro. Porque todo el mundo estaba a su alrededor, conectado, interactuando, relacionándose. Seguramente era el más feliz de todos ellos. Nos relacionamos virtualmente, la sociedad se relaciona virtualmente y cada vez sabemos comunicar poco o peor. Y lo más triste es que la sociedad se está deshumanizando. La sociedad se está deshumanizando. Mientras Jesús tiene compasión de las multitudes, como hemos leído aquí, nosotros, el mundo, las personas, somos cada vez más insensibles al sufrimiento de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros compañeros, incluso de nuestras familias. Mientras tengamos batería en el móvil y megas suficientes para navegar, todo está bien. Y alguien dirá, ¡qué exageración! No, no, es lo que vivo constantemente. Es lo que vivo constantemente. Porque, ¿saben? Esta semana hemos estado predicando. Y gracias a Dios ha habido personas fieles que han estado todo el tiempo ahí aprovechando la oportunidad. Pero incluso algunos de nosotros, mientras había personas buscando una oportunidad para llevar el Evangelio, había otros que estaban tiqui, 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 todo el tiempo con el móvil. Insensibles a las almas que pasaban y que quizás es la última oportunidad que Dios les está dando para escuchar el Evangelio y arrepentirse. Pero es que estamos conectados. Estamos conectados. Estamos trabajando para el Señor.
Creo que muchos están engañados, como lo estaban en los tiempos de Jesús. Señor, estamos en tu obra, no estáis en mi obra, porque el que no siembra conmigo está desparramando. Si yo te dijera, o le dijera a cualquier persona en su sano juicio, eres esclavo del diablo, ¿qué me dirían? No, por favor, yo no. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Y digo, entonces, ¿por qué eres incapaz de no destruir, de no alejar de tu vida a todos esos haters que tienes en tu bolsillo y que los arrastras contigo, los llevas a todas partes? Es más, lo metes contigo en la cama y te levantas con ellos. Esos haters que intentan alejarte de Cristo y arrancar su palabra de tu corazón. Sabéis, hermanos, la sociedad vive creyendo que todos tenemos el control de todo y en realidad no controlamos absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Creemos ser libres, pero somos esclavos. ¿Por qué? Porque vivimos con ansiedad, vivimos con inseguridad, vivimos con estrés, vivimos deprimidos. Tenemos miles de amigos, pero en realidad muchas veces estamos solos, caminamos solos y vivimos y nos sentimos solos. Porque amigos de verdad, ¿quiénes son los amigos de verdad? ¿Cuántos amigos hay de verdad en la vida? Vivimos agobiándonos por cualquier cosa. Hay personas superactivas en las redes que se ahogan en un vaso de agua. Sencillamente porque viven y piensan virtualmente. Y cuando bajan a la realidad de los mortales se dan cuenta que la vida es otra cosa. Se dan cuenta de que no valen mucha sabiduría o los muchos amigos y compañeros que podamos, o seguidores que podamos tener en las redes. Los buenos consejos que escuchamos de esos influencers que marcan nuestro destino y que marcan nuestro caminar diario. Que lo único que da estabilidad, que da paz, que da seguridad y que nos da identidad y propósito es Jesús y una relación íntima con Él. Pastor, me cuesta orar. Chiquillo, apaga el móvil. No, pero si el móvil no me molesta, no eres tú el que molestas al móvil. Porque no haces más que mirarlo todo el tiempo mientras estés orando. Claro. Es ridículo. Hay personas que pasan más tiempo mirando la pantalla del móvil que mirando a los ojos a quienes están alrededor. Y muchos que se llaman siervos de Dios, que dicen haber conocido al Señor, que dicen querer servir al Señor y son incapaces de salir de casa sin dejar el móvil en casa. Les viene... Y están quizás en la calle porque un día se les queda sin batería y están todo el tiempo pensando, uy, tengo que volver a casa. Son multitudes o parte de la multitud ciega. Y es sencillamente porque no hay paz en el corazón. Y no estoy hablando solo de los creyentes, hablo de todo el mundo. Porque los que nos relacionamos todo el tiempo con las personas vemos que es la realidad del mundo, una triste realidad, que eso tan maravilloso que Dios nos ha dado, que es la tecnología, se ha convertido en dueña y señora de las vidas de las personas. Claro, luego dormimos poco y dormimos a deshoras. Y por la mañana no nos levantan ni a martillazos, ¿verdad? Comemos mucho, eso sí, pero comemos mal. Y después estamos siempre con problemas y con desajustes en nuestro cuerpo. Vivimos en una vorágine de activismo, pero a la vez de pasividad, que nos atrapa y que nos esclaviza. Vivimos en una insatisfacción constante. La gente en la calle está insatisfecha todo el tiempo insatisfecha, y buscan por un lado y buscan por otro, y preguntan aquí y preguntan allá, y buscan en los astros, y buscan en los adivinos, y buscan en el tarot, y buscan en la ciencia, en el conocimiento, buscan en la fiesta, buscan ir de un lado para otro en la gente, y están siempre insatisfechos, y luego les preguntas y siempre quejándose todo el tiempo y por todo. Y desgraciadamente hay muchos creyentes que viven exactamente igual, quejándose por todo y todo el tiempo. Sencillamente porque son esclavos. Cristo los ha hecho libres, pero han vuelto a la esclavitud de Egipto. Han vuelto a la esclavitud de las cosas de este mundo. Han vuelto a las cosas de aquí abajo. Han vuelto a dejarse atrapar por aquello de lo cual Dios les hizo libres. Y se creen los más listos de la clase. Creen que lo saben todo. Creen que pueden vivir así por mucho tiempo y que Dios seguirá tratando con sus vidas y trayendo victoria. No se puede tener victoria en la tierra de la esclavitud. La victoria se consigue o se alcanza pasando por el desierto y en la tierra prometida. Israel no venció en Egipto. Israel venció las batallas del Señor cuando entró en la tierra prometida. Ni siquiera en el desierto, en la tierra prometida. Pero Israel tuvo que reconocer que solo el Señor podía llevarle a esa tierra.
que solo el Señor podía introducirle en las promesas. Todo esto de lo que estoy hablando, y voy a llegar al final para decir lo más importante. Todo esto de lo que estoy hablando tiene un solo propósito y un solo fin. Y es anular y destruir el propósito de Dios en nuestras vidas. Para los que ya le conocemos, pero también para aquellos que quizás estén en esta sala y aún no conocen a Jesús como su Señor y Salvador personal. Todo tiene un propósito y es anular el propósito de Dios y destruirlo en nuestras vidas. Rodeándonos de ídolos que nos alejan de la intimidad y la comunión con el Padre. Ídolos que nos distraen todo el tiempo del verdadero influencer de la historia, que es Jesús. Ídolos que ocupan lugar en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo, en nuestras ambiciones, en todo. Y que nos impiden seguir a Jesús. No te voy a pedir que levantes la mano, pero te voy a pedir que seas honesta y honesto contigo mismo. Y seguro que todos nos hemos sentido identificados en alguna de las cosas que he dicho. Porque lo he dicho después de haber observado tu vida en estos años, y cuando digo tu vida, digo mi vida también, y la vida de millones de personas, porque hoy la vida de cada uno es prácticamente pública, ¿verdad? Lo hacemos todo público. Seguro que más de uno nos hemos sentido identificados. Pero déjame, una vez que hemos identificado el problema, darte la solución y darte la respuesta. Y la respuesta a todo esto se llama, lo que hemos visto en la historia que hemos leído al principio, se llama Jesús. ¿Amén? Se llama Jesús. Quizás te estás sintiendo un poquito triste porque dices, no vea, yo pensé que era el tío o la tía más libre del mundo y de repente me doy cuenta que estoy enganchado a un montón de cosas. Bueno, pues gloria a Dios. El Señor te está abriendo los ojos para que puedas ser libre de todo aquello que acecha y que daña tu vida. La respuesta está en Jesús, el mayor influencer que ha dado la historia de la humanidad. El Hijo de Dios, que vino a impactar, a cambiar, a transformar no solamente el mundo que ahora conocemos, sino también toda la eternidad. Porque el Señor llegará un día en que pondrá a todo principado y toda potestad a los pies de Jesús, para que todos reconozcan que Él es el Señor para la gloria de Dios Padre. Porque aún no todos los enemigos han sido puestos bajo sus pies, pero un día todos lo serán. Amén. El pasaje que hemos leído nos habla de dos grupos de personas y una persona. Vemos la gran multitud, los que seguían a Jesús de lejos. Vemos el pequeño grupo reducido de los discípulos de Jesús que iban a todas partes con Él. Y vemos también a Jesús. Hoy sigue habiendo multitudes de ovejas que caminan como ovejas sin pastor. Hoy hay millones de personas que van de un lado para otro. Aquí tenemos este fin de semana el Brota Música. Y el Brota Música pues ha movido a miles y miles y miles de personas de todas las edades para ir a escuchar a sus ídolos musicales. Y quizás ahora dentro de una semana empieza la Liga de Fútbol aquí en España y entonces millones de personas se moverán de un lado a otro del país gastando millones de euros cada semana para ir a ver a sus ídolos deportivos. ¿Verdad? Salen los estrenos en el cine y entonces millones de personas gastan millones de euros para ir a ver a sus ídolos televisivos o cinematográficos, y etcétera, 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 etcétera. Hay millones de hombres y mujeres hambrientas y hambrientos a los cuales tú y yo debemos darles de comer. Están desorientados, están hambrientos y están perdidos. ¿Saben? En el Imperio Romano, en la época en que Jesús nació, los emperadores tenían algo muy sutil pero muy útil para dominar y controlar a las masas. Pan y circo. No proveían de trabajo, no invertían en las infraestructuras para los pobres. Sencillamente construían grandes anfiteatros y les dejaban entrar a ver los espectáculos gratis. Y desde ese mismo circo se lanzaban hogazas de pan para que los pobres pudieran comer gratis. Y la gente se lo comía, la gente se lo tragaba, la gente estaba feliz y contenta. ¡Qué buen emperador! Que nos hace estar de fiesta continua todo el tiempo. ¡Qué buen emperador que construye estos bellos edificios para que podamos entrar gratis y ver cómo la gente se mata o las fieras se comen unos a otros! Y encima nos regala pan. ¡Qué buen emperador! Pues lo que el diablo está ofreciendo a las multitudes hoy día es exactamente lo mismo. Pan y circo. Diversión, entretenimiento constante y migajas. Pero migajas que producen muerte. Migajas que simplemente te entretienen el hambre, que confunden y debilitan cada vez más a las personas y que les roban la paz. Estos hombres y mujeres a los cuales Jesús se enfrenta en gran multitud eran así. Hombres y mujeres sedientos de
de sed, sedientos de justicia, de verdad, de amor y también de pan. Los discípulos, como muchos creyentes, creían tener el control de todo, como muchas veces tú y yo. Estos días hemos estado hablando con los jóvenes de Alicante que nos visitaban y hemos estado abriendo el corazón. Y algunos hemos confesado o han confesado que, pues, inconscientemente quieren tener el control de todas las cosas a su alrededor. Quieren controlarlo todo. Quieren que todo pase como lo han establecido, como lo han planificado. Y es maravilloso planificar. El que no planifica se acaba perdiendo. Pero debemos tener siempre presente que el único que puede controlar, y lo hace además, todas las cosas, es Jesucristo de Nazaret. Fijaros que en el versículo 15 le dicen los discípulos a Jesús, Señor, ya se va haciendo de noche, como si Jesús estuviera ciego. Claro que veía que era de noche. Señor, estamos en un lugar apartado, como si Jesús no supiera dónde estaban. Señor, que no tenemos comida, mándales para que vayan. Le estaban diciendo a Jesús lo que tenía que hacer con las multitudes. Hay que ser arrogante, ¿eh? Pero es que somos tú y yo muchas veces así. Tú y yo muchas veces le decimos al Señor cómo debería moverse, cómo debería manifestarse, cómo debería actuar con la gente. Y nos olvidamos de que Dios es Dios de todo, de todos y sobre todo. O sea que las multitudes estaban ciegas, pero los discípulos también estaban un poquito ciegos. Y qué maravillosa es la respuesta de Jesús que les dice, no los enviéis a ninguna parte. ¿Tienen hambre? Dadles vosotros de comer. Dadles vosotros de comer. ¿Qué creéis que estaba haciendo Jesús? ¿Se estaba riendo de ellos? ¿No? ¿Estaba tomándoles un poquito el pelo? ¿Estaba jugando al gato y al ratón? No. Estaba confrontándolos con su realidad. Señor, pero es que solo tenemos 5 panes, 2 peces, y ni siquiera son nuestros, se lo hemos birlado al niño este que pasaba por aquí. ¿Le hemos robado la merienda como en el patio del colegio? No, el niño lo ofreció. El otro Evangelio de Lucas y de Juan nos dice que lo ofreció, no se lo quitaron. Pero es que aquí hay 5.000 hombres, aparte de las mujeres y los niños. Y en aquella época la gente tenía muchos niños, no como ahora, ¿eh? Imaginaros la escuela dominical que tenían montada ahí en el culto. Se calcula que podría haber unas 15.000 o 20.000 personas en aquel lugar. Y tenían 5 panes y 2 peces. Y yo imagino a los discípulos, Señor, me parece que tampoco te has enterado de cómo están las cosas. Y Jesús dice, no, dadles vosotros de comer. Cuando le traen lo poquito que tienen, entonces Jesús sí toma el control de la situación. Y le dice, mira chicos, no os habéis enterado todavía, pero con lo que me habéis traído es más que suficiente. Así que manda que recosten a la gente en grupos y entonces, después de haber partido y bendecido, les dice, ahora repartid. Y dice que repartieron para todos y que sobraron 12 cestas, una para cada uno de los discípulos. Gloria al Señor. Querido hermano, querida hermana, lo que el Señor nos está queriendo decir es que lo que tú humanamente tienes no es suficiente ni para ti. ¿Cómo va a ser para los demás? Lo que te está diciendo Jesús en esta mañana es que no hay nada que tú puedas tener, que tú puedas alcanzar o lo que tú puedas utilizar aquí en la tierra que sea suficiente ni para ti ni para los demás. No hay nada que pueda saciar tu hambre, saciar tu sed, saciar tu necesidad de identidad, de propósito, de amor en tu corazón. Nada, absolutamente nada. Es más, casi todo o todo lo que este mundo te pueda ofrecer, lo único que va a hacer es robar lo poco que hayas amontonado, que hayas guardado en tu corazón. Todo lo que este mundo ofrece seca las vidas. ¿Saben? Estoy harto de escuchar que esta generación de jóvenes, yo creo, Josué, que los jóvenes son el futuro, pero creo que son el presente. Ahora, tienen muchas cosas que aprender y entender todavía. Estoy de acuerdo contigo, pero vivimos en una generación de jóvenes pasivos. Jóvenes que quieren que se lo den todo hecho, que creen que lo saben todo. Sencillamente porque tienen un móvil donde hay mucha información. Perdona, el móvil no te enseña. Quizás te guía hacia la pereza, porque no te lleva a pasar horas en una biblioteca, como otros ya un poquito más mayores, debíamos pasar investigando, pensando, siendo críticos. Y no comiéndonos todo y luego soltándolo como si fuera conocimiento adquirido por nosotros. Yo creo en el propósito de Dios para esta generación, pero creo que tienen que aprender a trabajar, a esforzarse, a doblar las rodillas. Son muchos los que dicen que orar no es necesario, que es más importante otras cosas, hacer las cosas bien.
con excelencia. ¿Y dónde está la excelencia sino en una vida de oración y de piedad? ¿En qué se basa esa excelencia? ¿En qué se basa? Son muchos los que creen que las cosas Dios las va a hacer así por arte de magia y ni siquiera se levantan por la mañana temprano cuando el pastor dice: hermanos, vamos a orar, vamos a clamar, vamos a buscar el reino de Dios para que se manifieste en esta tierra. Estoy de acuerdo contigo, Josué, lo llevo creyendo durante años. Pero también debo decir que tengo años bastantes, y eso que no he llegado a los 40 todavía. Me queda menos ya. Unos meses. Para ver el engaño y la trampa que el diablo le ha tendido a esta generación. Y cómo no son capaces de salir de ella. Porque encima a veces desde las iglesias les decimos que son no sé qué, que se van a comer el mundo no sé de qué manera. Mi oración y la oración que le pido a la iglesia es que oremos mucho por estos jóvenes, porque yo creo en el propósito de Dios para sus vidas. Pero si Jesús tuvo que doblegar su rodilla y su orgullo, que no lo tenía porque era Dios y era perfecto, pero si los profetas tuvieron que pasar por la prueba, si los hombres y mujeres de Dios tuvieron que padecer para alcanzar las promesas, nuestros jóvenes tienen que entender que el proceso es exactamente el mismo, porque Dios no ha cambiado, sus principios tampoco. Y el enemigo contra el que estamos luchando no es un enemigo cualquiera. No es un enemigo cualquiera. Así que oremos por ellos. Pero recordémosles, igual que nos recordamos a nosotros, que nuestros recursos humanos no son suficientes. No son suficientes. Recordémonos que lo que el mundo nos ofrece no es suficiente. Recordémosles y recordémonos, o no, o como se diga, que solo Jesucristo es suficiente. Que solo Jesús es más que suficiente. Y déjenme terminar con estas palabras que son extraídas literalmente de la palabra. Solo Jesús puede alimentarte de verdad y calmar tu sed para que no tengas sed nunca más. El Evangelio de Juan, en el capítulo 6, dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá sed, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es el único que puede llenar tu corazón de paz y quitarte la ansiedad y hasta la úlcera que te produce la ansiedad. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, así que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Solo Cristo puede dar verdadera paz al corazón del ser humano. Jesús es aquel que puede, como orábamos en esta mañana, sanar nuestras heridas, sobre todo las del alma, que son las que más duelen. Jeremías 30:17 dice: mas yo haré venir sanidad sobre ti y sanaré tus heridas, dice el Señor. Él es el que hace la llaga y el que cura la herida. Jesús es el único que puede darnos identidad y propósito para vivir conforme a la voluntad de Dios y alcanzar todas y cada una de sus promesas. Y déjenme leer un pasaje que es un poco largo, pero creo que es necesario que lo leamos, en el capítulo 1 de Efesios. Empezando en el versículo 3 dice así, Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dios tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Él ya escribió ese propósito en la eternidad y nosotros caminamos hacia el cumplimiento de su propósito, abrazando sus promesas y caminando hacia ellas. Pero todo lo que este mundo te ofrece, incluso disfrazado de cristianidad y espiritualidad muchas veces, te quiere alejar de ese propósito. Quiere hacer que fijes tus ojos en otras personas y cosas, en métodos, en proyectos, en ideas, en filosofías, en lugar de fijar tu vida solamente en Cristo Jesús. Jesús es el único que puede perdonar pecados. ¿Amén? Es el único que puede perdonar pecados. Ayer decía Loide mientras predicaba en la plaza, pecado. No, ya no hay que predicar acerca del pecado. Entonces, ¿de qué vamos a predicar? Si lo que separa al hombre de Cristo, de Dios, es el pecado. Claro que hay que predicar el pecado. Claro que hay que decir a los hombres, ¿cómo predicamos las buenas noticias sin decirle las malas noticias antes?
¿Por qué hay que predicar buenas nuevas? Porque hay unas muy malas. Y es que el mundo está perdido y condenado sin Dios por causa del pecado. Quien dice que no se tiene que predicar del pecado está mintiendo, está engañado a sí mismo. Es el ministerio de la reconciliación. Reconciliar al mundo con Dios por medio del Evangelio. Es decir, que todos éramos pecadores y Cristo murió por nosotros para darnos salvación. Ese es el Evangelio. No hay otro Evangelio. Es lo que Jesús enseñó. Jesús habló más del infierno que del cielo. ¿Por qué? Porque la gente no quiere pensar que hay un infierno. Prefieren pensar que hay un cielo aunque Dios no esté en él. Pero en el infierno no quieren pensar. Prefieren vivir como si no hubiera un mañana ni una eternidad, para no asumir las consecuencias de su pecado, ni de su maldad, ni de su esclavitud. Pero como hemos cantado en esta mañana, Jesús ha venido para hacernos libres. Jesús ha venido para hacer libre a esta humanidad de la esclavitud, del pecado, de la muerte y de la condenación. De hecho, en 1 de Juan 4:10 dice, y en esto consiste el amor. Por eso predicamos el pecado, pero predicamos sobre todas las cosas del amor de Cristo. Predicamos del amor de Dios. Porque no le amamos nosotros a Él primero, sino que Él nos amó a nosotros primero, aun cuando éramos pecadores, y envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Ese es el Evangelio. Este es el Evangelio. Y en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Queridos amigos y hermanos, el ser humano vive con hambre espiritual y lo hace hasta que conoce a Jesús. Solo conociendo a Jesús podemos saciar nuestro hambre. Él es el pan de vida, Él es el agua de vida, Él es quien quita el pecado y quien da la vida eterna. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único camino, es la única verdad, es la única vida verdadera. Ese es el Evangelio de salvación. Y no predicar eso es adulterar el Evangelio. Y aquel que quite o que añada al Evangelio de Dios, dice la palabra que todas las plagas escritas en este libro caerán sobre su vida, por muy evangélico o teólogo o sabio que sea. Es el Evangelio de Jesús que libera, que liberta, que sana, que restaura y que salva. No podemos evitar vivir en la sociedad en la que vivimos. Una sociedad de influencers, de followers y muchos haters. Pero sí podemos vivir como hijos e hijas de Dios en medio de esa sociedad. Sí podemos tener un solo influencer en nuestra vida y es Jesucristo de Nazaret. ¿Para qué? Para que nosotros, a través de su vida en nosotros, podamos influenciar a quienes nos rodean. Es el ministerio que Jesús nos ha dado. Vosotros sois luz, vosotros sois sal. La luz de Jesús y la vida de Cristo. Sois el espejo en el cual la luz de Jesús se proyecta en este mundo. Y nosotros sí podemos influenciar. Pero no para que la gente ponga like o me gusta en nuestras publicaciones en las redes, sino para que glorifiquen al Padre. Porque nuestra vida es una vida que da gloria a Jesús en todo el tiempo. Y hermanos, hermanas, una vida que glorifica a Jesús es una vida de victoria en medio de la tristeza. Para mí ver a Conchi dando las gracias y dando la gloria al Señor el día que estábamos despidiendo a su madre, eso refleja una vida de victoria en medio del dolor y la tristeza. Ir a visitar a hermanos, hermanas que están enfermos en el hospital y te reciban con una sonrisa. Y que te digan muchas veces, pastor, no se preocupe por mí, estoy en buenas manos. Eso es una vida de victoria. Pero creyentes que van siempre con la cara larga, que se agobian por todo, que se quejan por todo, creo que no han entendido muchas cosas del Evangelio. Y oro para que cada día el Señor se revele a sus vidas. Que el Evangelio no se trata de nosotros, de nuestros gustos y de nuestros proyectos. Se trata de Jesús y solo de Jesús. Solo Jesús. En Él empieza todo. Por Él pasan todas las cosas y en Él termina todo. ¿Hay alguien en esta sala que todavía no haya entregado su vida a Cristo? ¿Hay alguien que todavía no haya confesado sus pecados y haya dicho, Señor, he sido un follower de ídolos? He seguido a personas, a cosas y me he dado cuenta que soy esclavo del pecado. ¿Hay alguien aquí que todavía no haya dado ese paso en su vida de entregar su vida a Jesús y pedirle perdón para ser salvo? Me alegro. Pero yo sé que en esta sala hay hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, que aún viven esclavizados, que caminan con sus haters,
sus enemigos, los enemigos de Cristo, en el bolsillo, en un móvil, y que se han dejado atrapar por el espíritu de este siglo. Yo no te voy a pedir que confieses públicamente hoy que eres un esclavo o una esclava. El pastor sabe más de lo que piensas. Hemos hablado muchas veces y te llevo observando ya mucho tiempo. Por eso oro, para que Dios tenga misericordia. Para que Dios tenga misericordia. Para que Dios tenga misericordia, porque Dios tiene que quebrantarte. Dios tiene que quebrantarte. Y no para dañarte, sino todo lo contrario, para hacer algo nuevo y maravilloso. ¿Recuerdan la historia de Gedeón? Ya he terminado. ¿Recuerdan la historia de Gedeón? El Señor se le aparece cuando estaba en la cueva. Y lo primero que Gedeón tiene que hacer, cuando ya obedece al Señor y entiende que Dios lo está llamando a una misión, ¿qué es lo primero que Gedeón tiene que hacer? ¿Lo recuerdan? Bueno, pues se lo digo, recomendándoles que lean más la Biblia. Dice que se levantó de noche, fue al ídolo que su padre tenía en el patio de su casa y lo derribó. Lo derribó. Sabía que el Señor lo había llamado a una misión sobrenatural, a una misión especial. Y sabía que lo primero que debía hacer era decirle a todo el mundo: yo ya no soy Jerobal, yo soy Gedeón, a quien Dios ha escogido. Y no voy a permitir que ningún ídolo gobierne la puerta de mi casa. Jesús hoy nos ha recordado con su palabra que Él es más que suficiente. Que Jesucristo basta, que Él basta, que Él basta, Él basta. Que no necesitamos ni las redes sociales, ni tantos miles de amigos por todas partes, amigos entre comillas, que no necesitamos tantas horas delante de una pantalla que simplemente nos convierte en cabezas huecas y cuadradas, que lo único que necesitamos es una intimidad con el Dios y el Señor de la vida, una intimidad que nos transforma. Y te lo digo si eres joven como si eres ya más mayor. Solo aquellos hombres y mujeres para los cuales Jesucristo es más que suficiente alcanzan las promesas de Dios. Podemos cumplir sueños humanos, podemos incluso ser promovidos a posiciones dentro de la iglesia y del ministerio que nos hacen creer que hemos alcanzado algo. Pero déjame decirte que solo aquellos hombres y mujeres valientes que dicen: Señor, solo tengo 5 panes y 2 peces y es mucha la necesidad, pero yo sé que con eso tú tienes más que suficiente. Yo sé que tú tienes más que suficiente para mí y más que suficiente para los demás. Solo esos hombres y mujeres son los que alcanzan las promesas de Dios. Y yo no quiero alcanzar cualquier promesa. ¿Saben? Yo no me conformo con ser un buen pastor de una hermosa congregación. No, porque ese no es el propósito de mi vida. Mi propósito es ser fiel a Jesús, aunque no tenga nada y no sea nada, aunque nadie me vea, aunque nadie reconozca absolutamente nada de lo que hago. Mi propósito es ser fiel a Jesús, hacer su voluntad, aunque me cueste la vida, hacer su voluntad. Porque si el propósito y el sueño de Dios para mí o para ti es morir por su causa, entonces habremos cumplido el objetivo. Pero mientras tanto, con lo poquito que tenemos, digamos: Señor, tú bastas, tú eres más que suficiente. Hermano, hermana, oro cada día para que Dios libre a su pueblo de la depresión, de la ansiedad, de los ansiolíticos, de las pastillas, para que Dios libre a su pueblo de la dependencia tan grande que tiene de los medios, de los dispositivos, que libre a su pueblo del materialismo, que produce desconfianza y falta de fe. Y le pido al Señor: Señor, haz que cada uno de tus hijos vivamos sabiendo y reconociendo que tú eres más que suficiente, que tú eres más que suficiente. Ya todos hemos recibido la salvación.
Ahora solo nos queda disfrutar de la vida plena en Jesús. Amén. ¿Por qué no cantamos esta canción que dice sencillamente Jesucristo basta? Jesucristo basta. Y de verdad yo te invito en el nombre de Jesús a que tires a la basura tu orgullo, tires a la basura los miedos, los temores. Mira, este chico de rojo, José Luis, José Antonio. No, te cambió el nombre, no pasa nada. José Antonio. José Luis está por ahí atrás. Mientras estábamos aquí reunidos con los jóvenes, el jueves creo que fue, ¿verdad? O el viernes, no recuerdo. Fue valiente y dijo, pues uno de mis gigantes es la timidez. Es la timidez. Y oró y dijo, Señor, yo renuncio a la timidez que me bloquea y que me paraliza. ¿Y saben lo que estaba haciendo el viernes por la noche? Bailando delante de todos ustedes un baile que no tenía ni idea de cómo se bailaba. Pero yo vi la victoria de Jesús en su vida en ese momento. Como la vi ayer en la playa. Muchos de los otros jóvenes estaban ahí, ¡ay, me da vergüenza! No, yo no quiero, yo no sé qué. Y él estaba ahí disfrutándolo y pasándolo súper genial. Porque cuando renunciamos a los ídolos, Cristo nos hace libres. Y yo quiero honrar su valentía. Porque de eso se trata la vida con Jesús. No se trata de una fotita chula ahí en el perfil de Instagram, ni de frasecitas chulas que ni siquiera sabemos lo que significan. No, se trata de dar pasos hacia Dios y que el Señor nos permita dar saltos hacia su voluntad. De eso se trata. Renunciar, derribar a los ídolos, morir a nosotros mismos y dejar que Cristo reine. Porque Él es más que suficiente. Él es más que suficiente. Y estoy convencido que con el tiempo tendré muy buenas noticias acerca de ti. Estoy convencido.